estaba leyendo también cómo criar hijos mentalmente fuertes. Y eso es una de las cosas más importantes porque precisamente esa protección, eh, que está bien hasta cierto punto, los hace un poco más débiles. Correcto. Entonces, ahí es donde también nos tenemos que poner nosotros como esa fortaleza para darle la oportunidad a ellos de vivir, de Sí. darse golpes, de experimentar. Bienvenidas al podcast de Maternidad Caos y Café, el espacio donde las madres agotadas nos encontramos para reír, compartir y sobre todo recordarnos que no estamos solas. Bueno, lo que Suscríbete. estamos hablando y lo que vamos a hablar en este episodio de la culpa es muy importante y es muy importante cómo gestionarla, etcétera, porque esos golpes, así sean emocionales, psicológicos o físicos, sí les duelen a ellos y nos duelen a nosotros, pero también son necesarios y son parte normal de la vida y no podemos evitar todos los golpes. Y tampoco es bueno evitar todos los golpes, o sea, es bueno tener una estructura que nos permita tener una contención de los peligros, obviamente, pero hay otras cosas que simplemente hay que enfrentar. Y en esas culpas, para comenzar, quería hablar de uno que a mí me dio bastante culpa, que fue Santiago. ¿Te acuerdas cuando se abrió la frente? Ujú. Ah, eso fue porque uno se pregunta, o sea, le estaba dando vueltas en una rampa y se descuidó, se pegó contra el filo de una pared y 2 puntos acá en la frente. Se sangrero, etcétera. Ir a la clínica, que le agarraran los 2 puntos. Bueno, gracias a Dios yo pensé que le iba a quedar super Frankenstein, pero no, o sea, solamente es una rayita, su Harry Potter, digo yo. Pero al momento uno dice, o sea, ¿por qué no vi el peligro? ¿O qué me faltó? ¿Qué pude haber hecho mejor? Es como te cuestionas muchas cosas y te Sí. sientes muy, 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 muy incómodo. O sea, porque es Es como como, si hubiese hecho esto y por qué no hice esto y si hubiese hecho lo otro no le hubiese pasado esto. Es como echarse la culpa a uno porque no, uno no estuvo al 100% ujú. ahí Pero ¿cómo estar al controlando. 100%? No se puede, Ana, no se puede. O Eso sea, es es que no, ideal. no Eso es hay, no hay ideal. manera. Sí, porque yo no la vi. O sea, pero así me pudo haber pasado en cualquier situación, en cualquier momento. Y pues, o sea, tú estás atento y hay situaciones en las que ya sí sabes, por ejemplo, un parqueadero, o sea, un estacionamiento, que sabes que hay como unas conductas de cuidado que hay que tener, pero hay otros lugares, incluso puede pasar en los lugares donde un parque o sea, cualquier accidente. Y después decía mi esposo, bueno, ya contaremos más adelante, pero el número de puntos que le han agarrado. Y yo pues sí. Y Y nos es reímos. parte de, a ver, yo he entendido porque es parte de vivir, o sea, vivir o sea, vivir significa un riesgo, ¿verdad? Entonces es parte de la vida, es parte de la vida. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para prevenir ciertas cosas hasta cierto punto? Pero va a Ujú. llegar que de ahí para adelante hay cosas que no podemos controlar. No. Y que no está bien que controlemos, o sea, porque es la vida misma, o sea, es aceptar el ritmo de la vida. Es que si a unos niños, a nuestros hijos, ¿cómo puedo controlar que no vaya al parque y que se pueda dar un golpe? Uno tendría que tenerlo amarrado en una silla, Ujú. la única manera, Y porque así no hasta aprende. uno caminando se puede resbalar. Mm. Y por eso me gusta tanto también, uno de mis grandes sueños es que ellos sean deportistas. Ujú. Y me encanta esa cultura del deportista, ¿no? Porque en el deportista los golpes son normales. El dolor es normal, ensuciarse es normal, o sea, es como muy resiliente el tema, o sea, no es como que, ay, me golpeé, no, dale, te golpeaste, sigue, para ver qué tal está, bueno, ven, Exacto. te Validar, recupero. validar el tema, pero bueno, hay que continuar. Exacto, y Ujú. esa cultura me gusta.
Sí, me parece bien. Yo sí, yo soy muy así. Claro, les Ujú, valido. Mis hijos se han dado, bueno, un montón de golpes. Pero no, yo no como que eso no me genera tanta culpa, ujú, porque, bueno, he hecho lo que he podido, ¿verdad? Y hay ujú. cosas que no, porque no puedo controlar, si no tendría que meterlo en una bolita de cristal para que no les pase nada, pero no es así. El único episodio que yo te puedo decir que sentí culpa, no solo yo, sino también mi esposo, fue el episodio que nos trajo a vivir a Costa Rica. Imagínate, toda la consecuencia que tuvo, que Ujú. fue que a Adrián bueno, de 3 años, no, no tenía ni 3 años, 2 años y medio, estábamos en la casa, era un día de la madre en Venezuela y bueno, como siempre ponen pasapalos, cosas de comer y eso, y había maní, Sí, y había toda la familia en la casa y él agarró maní. Yo no sabía que a esa edad los niños no pueden comer ni maní, ni palomitas, y no me acuerdo otras cositas ahí que no pueden comer, ¿verdad? pequeñitas. Ujú. Pequeñitas. Yo no me hubiera enterado si no hubiera sido por ti. Yo no tenía esa información. Ujú, Entonces, claro, la tuve ya después que pasó lo que pasó. Entonces él como que se fue a comer el maní. Yo en ese momento no estaba porque siempre uno está vigilante cuando tienen 2 años y medio. Pero ujú, como estaba mi mamá, mi papá, no sé, la familia, mis tías, no sé qué, yo solo me volteé. Cuando vuelvo a ver, ya el niño estaba ahogado. Se ahogó y broncoaspiró el maní, se le quedó en la tráquea ahí ujú, atracado y él se está ahogando, ahogando. Bueno, fueron 1 mes y medio de terror, de sí, terror. Y bueno, a raíz de eso nos vinimos a Costa Rica, porque el tema de salud en Venezuela estaba muy complicado. sí, sí, Entonces, sí, pero ahí sí fue un de tema acuerdo. que nosotros, yo decía, ¿cómo no? ¿Cómo yo no iba a saber lo del maní? ¿Cómo yo? Y sí me lo reproché mucho, pero bueno, ya a estas alturas no. Pero es Este, que no existe una escuela para padres, o sea... Es difícil, estás en una reunión, la verdad, yo he estado atenta a lo del maní, en las cosas pequeñas, por eso que te pasó a ti, pero si no, no hay un lugar, no es como que tú pasas por no sé, una escuela donde te dicen, mira, todas las cosas que tienes que evitar, todos los riesgos, ojalá existiera, y aún así, a veces, aún sabiéndolo, es difícil evitarlos. sí, y ese episodio, o sea, después que yo empiezo, que me empieza a llegar información del maní, que a partir de no me acuerdo si es 5 o 6 años que pueden comer palomitas, Ujú. maní, este, y ¿qué fue lo otro que yo no sabía? Pero no me acuerdo. Lo bueno es que sucedió con 2 años y medio y ya, porque hasta los pulmones se afectaron, todo eso. Ah, después yo me entero, bueno, estando aquí ya en Costa Rica, Sí, que los niños que broncoaspiran cositas así, maní, hasta monedas, uy, monedas. monedas pequeñas. Sí, el doctor cuando me lo dijo me dice, no, yo he sacado de todo. Y yo, Sí, ¿qué? De la tráquea, de los pulmones, o sea, entonces la probabilidad de que puedan vivir es muy baja. O sea, yo sé que mi hijo es un milagro. en serio, prima, nunca lo vi. De hecho, ahorita me lo estás contando y me estoy enterando. Nunca, ni Sí, siquiera lo vi tan grave. O sea, ¿cómo te digo? Yo sabía que era grave, pero como que no lo procesé tan grave en el momento. sí, es grave. Por lo menos del maní, sí. Porque el maní, y creo que el maíz también, se queda de la tráquea, pasa, ¿verdad? Pasó a los pulmones, pero el maní, Ujú, tiene un aceitito, ¿verdad? Es ujú. aceitoso. Sí, Y sí, sí. ese aceite pasa a los pulmones y, bueno, en ese momento le generó una pulmonía química. Mírales, no, no me lo hubiera imaginado. Sí.
Además que tanto tiempo con el maní en la tráquea, es una tráquea muy delgadita, entonces la Ujú, tráquea se va debilitando, ujú. se va poniendo, se debilita y empieza a sangrar. No es cosa súper Ujú. complicada. Ay, no. No, yo no sabía todos esos detalles. Y sí, y entonces lo busqué porque vi una noticia de aquí, está el Hospital de Niños en Costa Rica y casos que han fallecido. Entonces yo Ay, dije, wow, qué cosa, ¿verdad? Que a veces uno no tiene la información completa y no porque uno no sea malo o porque uno sea una mala madre o mal padre, sino que yo lo veo así, es parte de vivir, es el parte de riesgo de vivir. vivir. Y es que, o sea, obviamente nuestro objetivo principal es preservar nuestra sobrevivencia y la de ellos. Es, y claro, y estar pendiente, atentos a los riesgos, etcétera. Pero hay muchas cosas que se escapan de las manos. Sí, Y que se escapan de las manos y pues no podemos reprocharnos cada cosa que se escape, etcétera, sino vincularnos desde otro punto de vista, desde la tranquilidad, desde el amor, desde porque pues vincularnos desde el riesgo y desde el miedo es también muy, o sea, nos vuelve muy aprensivos no, y es y es normal. dañino para los niños, o sea, porque ellos se dan cuenta que uno está vinculado con ellos desde el miedo, que no les pase nada, ¿verdad? Entonces empieza una sobreprotección. Claro, Mm, después de ese episodio sí hubo mucho cuidado. claro, Y sí hay una obviamente. tendencia a tener cuidado, pero ya también lo hemos trabajado, porque cuando uno se da cuenta que ya estás sobreprotegiendo a uno y no al otro, y al otro sí, al otro no, entonces uno dice, bueno, aquí hay que generar cambio Pero es que incluso con los virus, o sea, es que hay muchas cosas que simplemente no tienen que ver con la información que tú manejes, con los virus. sino que pasa. Y mira, a mis hijos les dio sincitial a los 2 meses. Y era, Dios mío, o sea, y estábamos, prácticamente no veíamos a nadie, fue como una visita que recibimos, pero, o sea, 1 o 2 visitas, Era pero pandemia. era pandemia. Y después de ahí todos los virus, pero es lo que te digo, o sea, no hay manera y estaban todos sanos. Y no hay manera, uno se siente culpable y después de eso 200.000 virus más. Y no hay manera de controlarlo. Es como, bueno, no lo puedes poner en una bolita de cristal y es como esa ambivalencia de que los golpes, los virus y también te fortalecen. O sea, si lo pones en perspectiva, mira todo lo que movilizó también el maní, que los llevó a Costa Rica, pero imagínate que no hubiera pasado. O sea, han pasado un proceso que también los ha fortalecido, que los llevó a otros Sí, horizontes que han estado, bueno, han ganado mucho en calidad de vida. O sea, correcto. ¿te has preguntado alguna vez qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido ese evento? Sí, no sé dónde estaríamos, pero sí, sí, aunque suene loco, sí hay que darle las gracias al maní. Por un manilo que me ha pasado a mí. Sí, suena loco, pero es verdad, hay cosas que te llevan a otros horizontes e incluso eso, bien gestionado, te lleva a otros horizontes, como sí, a saber, a tener conciencia, etcétera, pero sin exagerar. O sea, uno no se puede meter uno mismo ni a ellos en una cupulita de cristal. No, y también veo que sería muy injusto con nosotros mismos achacarnos toda la responsabilidad, porque si hay algo que yo he aprendido es que hay tres ámbitos para mí, para todos. Hay tres ámbitos. Hay cosas que yo puedo controlar Ujú, y está ese ámbito. ¿Qué puedo yo controlar? Bueno, ujú, yo controlo mis pensamientos, emociones y acciones, ¿sí? ujú. Y que muchas veces ni las podemos controlar. No, A las veces puedes no las... gestionar, pero no controlar. Está el otro ámbito que es el de los demás.
Ujú. que es un ámbito que yo no lo puedo controlar. Sí, yo no puedo controlar qué piensa, qué siente y qué hace, cuál es la conducta, el comportamiento del otro. Esa es Ujú. responsabilidad del otro. Y Sí, hay un ámbito también que nadie puede controlar, que bueno, la creencia de cualquier persona, el universo, los Dios. virus. Sí, hay otro ámbito más grande y otro sistema más grande que de verdad no lo podemos controlar. No, no, Yo no así puedo que controlar si llovió, si no llovió, si tembló, si no tembló, o sea, entonces es un tema de ir desarrollando recursos ujú. para poder gestionar. Entonces, a ver, lo voy a decir yo y después tú, en tu experiencia, ¿qué recursos yo desarrollé? Este, la resiliencia, Ujú. la responsabilidad, la aceptación, Ujú. eh, y no es que sea fácil, ¿verdad? Nadie dijo que iba a ser fácil desarrollar esos recursos, pero la misma situación te va llevando, y dijiste algo muy importante, bien gestionada. ¿Cómo es bien gestionada? Bueno, tengo que aceptar Bien. Ujú. conscientemente qué puedo hacer, qué está en mis manos hacer y saber que no está en mis manos. Ujú. Por ejemplo, la confianza. O sea, yo confié 100% ciegamente en esos médicos que estaban tratando a mi hijo. Claro, O sea, o confiaba o confiaba. Yo no tenía más opciones. no, ¿Me entiendes? Entonces, sí, y eso claro. es un recurso, la confianza, Y un confianza valor. no. Claro, Entonces, pero esa es de las que más cuesta. bueno, sí. Confianza, sí, la confianza se construye y también se alimenta todos los días, pero también en ti, en los demás, en Dios, o sea, la confianza es, y es uno de los que también está ahí detrás de la resiliencia, y creo que es súper válido porque lo que nos enseñan las dificultades, que no las podemos execrar, es que es hacer más resistentes y la resiliencia es una de las cosas fundamentales. O sea, tu poder, porque lo decías en una y me encantó, en otro episodio que hicimos, y es que lo que más seguro que tenemos en la vida es el cambio. Entonces, para el cambio hay que ser resiliente. Aunque no Para nos ser guste. resiliente. Sí, para ser resiliente tienes que haber vivido y vivir implica el riesgo. O sea, una de las cosas fundamentales, por eso es que estos equipos militares, etcétera, cuando están en entrenamiento, no es que los ponen, o sea, los exponen una y otra vez al dolor, a las adversidades, etcétera, y eso es lo que los hace fuertes. Ujú, el Entonces, riesgo. bueno, no es que por eso nosotros vamos a ir y nos vamos a exponer una y otra vez, no, pero No, también tener conciencia de que esas situaciones nos hacen ganar recursos, entrenar recursos y saber gestionarnos cada vez más. No, no hablar de fortaleza, tal vez no me gusta tanto el tema de fuerte, fuerte etcétera. No, no me gusta porque es muy yo pesado. tampoco. Es Yo uso pesado, valiente, o sea, la valentía también es un recurso. es un recurso, sí. Y es Entonces, una... nos podemos poner en riesgo, Ana. O, Ujú. a ver, aprender a montar bicicleta, no me vas a decir que no es riesgo. Entonces le vas Es a un decir a riesgo. tu hijo, no aprendas porque mira, te puedes matar, te puedes... No, ok, No. vas a manejar bicicleta, ¿qué puedo controlar yo para bajar un poco ese riesgo? Ujú. El casco, las rodilleras, El este, lugar, el lugar, claro. Puedes agarrarlo. Entonces, eso sí es importante, con las podemos cosas que minimizar están. los riesgos, o sea, estamos poniendo este ejemplo simple, ¿verdad? Sencillo como para ver, hacerlo también en lo macro. Ujú. Pero hay cosas que van a estar, que hay que confiar. Y ahí, bueno, ahí está la fe, la esperanza. Yo desarrollé mucho recurso de fe, de que va a Sí, salir bien. sí.
Y así sea fe con Dios o no, porque cada quien tiene su creencia, pero la fe y como ponerse en ese canal, ¿no? En ese canal del optimismo, que tampoco es fácil. Yo creo que No, es no es un canal. fácil, no es fácil. Y hay veces que la gente, a ver, yo soy una persona optimista, lo soy. Ujú, Y a ujú, veces cuando veo cosas en Instagram, estas redes sociales que dicen ese positivismo tóxico, así lo llaman. ujú. Sí, Imagínate si yo en ese momento, esa etapa de mi vida, yo no hubiese tenido ese positivismo, ese optimismo. Yo no te me acuerdo, hundes. me come, me come. Yo me acuerdo porque mi esposo y yo somos como complementos, complementos. Ajá. Sí, yo siempre he sido muy optimista y él se lanza para el otro ladito, ¿verdad? No es tan optimista como yo. Ujú, Y él en esos momentos me acuerdo que me hacía preguntas. ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa si... Y yo le decía, cancélalo. Es más, un día le dice, no te voy a permitir un mal pensamiento. No te lo permitas tú, pero yo tampoco te lo voy a permitir. O sea, en esa situación que estás entre la espada y la pared, de vida o muerte, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo yo me voy a permitir un pensamiento negativo hacia algo que le pueda pasar a mi hijo? Jamás. O ujú. sea, yo sí era, y lo que me quieran decir positiva, tóxica, en ese momento me funcionó. Te lo digo que me funcionó. Pero yo creo que ese canal es mejor que meterse en el otro canal, porque es que En esa ese es un situación de vida, recurso. sí. En Ujú, esa ujú. situación de vida, sí. A lo mejor Sí, habrán otras situaciones que yo siempre digo que ser optimista es muy bueno. ujú, Crear esa mentalidad, porque de hecho es una mentalidad. sí. Pero también hay que saberla gestionar en ciertas situaciones, ¿verdad? Pero para mí es como una bandera en mi Pero a mí vida. sí me parece una bandera. Es decir, yo creo que hay que, sí, o sea, el optimismo o el positivismo tóxico, como lo llaman, yo creo que lo tóxico es de desconocer lo negativo o aquellas cosas que puedan estar ocurriendo, ¿no? O sea, una cosa es desconocer y otra es elegir. Pararte desde el optimismo y son cosas muy distintas, porque tú puedes conocer que existe esta realidad, aceptarla, gestionarla y elegir. Y otra puedes hacer como la evitación y la negación. Mm, Entonces, tú, en conocimiento de lo que es lo que está ocurriendo, tú eliges en qué posición pararte y el optimismo es una posición en la cual te paras, que tampoco es fácil. Es que no es fácil ni dejarse llevar por toda la retaíla negativa, ni el optimismo es fácil, ninguna de las dos es fácil. Pero sin duda alguna el optimismo te puede dar más frutos que dejarte llevar por una cascada de acontecimientos catastróficos que a claro. nadie va a ayudar. Claro, Entonces, depende de la situación, por ejemplo, pero si tú estás en una relación de pareja donde tu pareja te agrede todos los días y sabes ya más o menos el perfil de tu pareja, bueno, ya eso sería un positivismo tóxico, diría yo. claro, pero es que es lo que digo, es el desconocimiento de la realidad, es lo tóxico. El desconocimiento que existen cosas incómodas que no nos gustan, es lo tóxico. O sea, pero cuando yo lo reconozco, lo abrazo, lo integro y elijo, ahí deja de ser tóxico porque yo estoy eligiendo sin desconocer. Correcto. Por ejemplo, si a mí me decían en ese momento la probabilidad era de 1%, bueno, yo me aferro a ese 1% en esa Ujú. situación, ¿verdad? Que es distinta a la otra que estamos comentando ahorita. Pero en esa situación a mí sí me funcionaba, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Igual que a mí con el embarazo y la preeclampsia, las probabilidades eran pocas, a Correcto, mí no me importaba. O sea, las probabilidades puede ser un 1%. Es el 1% al cual yo quiero aferrarme en este momento. Y creo que ese es un recurso muy válido para nosotras como mamás, ujú, que poder actuar más allá de la culpa. O sea, y poder elegir más allá de la culpa. Porque está bien sentir culpa,
es válido, pero siempre podemos elegir más allá. De la culpa es un sentimiento que solamente te va a invalidar y va a disminuir de alguna manera. Cambio, ok, no la vamos a desconocer, existe, pero gestionarla y poder ir más allá y actuar más allá de esa sensación creo que es lo más importante y válido. O claro. sea, Y actuar poder avanzar. es reparar o Ujú, hacerse responsable ujú, de lo que exacto. sí podemos controlar. Y lo que no podemos controlar, bueno, hay que aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Pero yo siento que una parte, ok, tú puedes sentir culpa cuando tú haces un daño Ujú, a alguien. Y ojo, a veces hacemos daños y no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo daño, ¿sí? es No es cierto. Sí. consciente. Pero también siento que la culpa es también como, o sea, la culpa le han dado una forma socialmente más grande. No sé qué piensas tú al respecto, si no es un constructo social, pero, porque es algo que se siente también, ¿no? Pero Ujú. es cuando uno ha hecho un daño. Bueno, hay gente que ha hecho daño y no siente culpa, pero ya yo diría que esos son otros temas, otros temas, Sí, 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 eso es tema ujú, aparte. tema aparte. Pero, ¿qué piensas tú al respecto con el tema de la culpa y la sociedad? Yo creo que nos hemos hecho la vida muy difícil y antes nos las hacíamos muy fácil porque hay demasiadas exigencias y demasiados ideales de perfección, incluso es un ideal evitar accidentes. O sea, es un ideal, por ejemplo, ser la mamá que todo lo sabe. O sea, es totalmente válido no saber y aún sabiendo pueden ocurrir las cosas. Entonces, creo que los ideales nos alejan de la realidad y también incentivan más la culpa. Sí, Mientras más reales nos conservemos e incorporemos que existen todo ese tipo de eventos, y los incorporemos y los normalicemos, entonces la culpa o cualquier otro tipo de sensación también va disminuyendo, porque es aceptar que no podemos llegar a todo, saberlo todo y no podemos prevenir todo. sí. Entonces, Es como que hoy día hay unas expectativas muy altas. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, me pasa a mí porque yo soy ser humano también. Cuando tú no llegas a esas expectativas, y muchas son expectativas fabricadas, ujú. socialmente construidas, uno no se siente suficiente. Exacto, exacto. Y Y ahí, ujú, es muy fuerte. Yo antes decía, no, es mejor hasta cierto punto, ¿no? Pero la vida de antes de tanto empoderamiento femenino, porque eso como que nos sumó más cargas y responsabilidades a las que ya veníamos trayendo. O sea, y ya, no ya estaba como teníamos todo adelantado. completo, ya teníamos ya bastante trabajo. Sí, entonces ahora es como ese ideal de esa, ¿cómo una mamá lo va a saber todo? No existe ni siquiera una escuela, ni siquiera transitando por la escuela puedes. O No, sea, y no puedes evitarlo todo. Lo que sí es trabajar y gestionar, trabajar y gestionar, trabajar y gestionar, trabajar y gestionar. O sea, a cada instante. Entonces, sí, creo que nos sumó mucho y es como hoy en día podemos gestionar nosotros esa gran suma que tenemos. Ya va. Que no es poca, que que no, no es poca. no es mucha carga. ¿Y qué pasa? Por eso que ahora ves tanto estrés, y este estrés que se va acumulando en años y años y años, pasa su factura en algún momento en tu cuerpo físico. Ujú, claro. Y eso es Y lo es que se está viendo ahora. porque es mucho y no es justo. O sea, el propósito, entonces el propósito de la vida misma es vivir con mayor agrado y con el mayor balance y equilibrio posible. O sea, creo que nos hemos creado una cantidad de constructos que hace que todo sea más inalcanzable y difícil.
Ujú. y por lo tanto que sintamos culpa por todo, o sea, por no alcanzar todo o por cualquier y es lo que no es real. Entonces, la invitación es a uno, elegir, gestionar, saber que todas esas dificultades son partes normal de la vida misma, del riesgo que implica vivir y que está bien porque ese riesgo te enseña. Y no es simplemente aprender por aprender, es porque el aprendizaje es adaptativo. O sea, Correcto. Es ujú, adaptativo. Este, Ayer estaba estudiando con los niños Charles Darwin, la ujú. selección natural. Sí, sí, sí. El más apto sobrevive, es decir, el que se adapte mejor. O Ujú. sea, es un tema de adaptarnos día a día, Claro. adaptarnos a qué, a los cambios. Y eso es algo que lo natural es los cambios diariamente, Mm. diariamente. Ya nosotros, tú y yo ya no somos las mismas que ayer, No, que hace unos años, imagínate. pero sin ir muy lejos, no somos las mismas de hace 2 horas atrás. Ujú. Porque todo este que estamos conversando nos generó un aprendizaje. Y no Claro, y nos genera crean, una reflexión. claro, y no crean que preparar un podcast, preparar el tema, hay una parte de incomodidad. Claro, ¿a quién le gusta hablar de estas cosas? Y en público. Hay una parte de incomodidad, pero por Mm. eso te digo, eso lo que acabas de decir, es aprendizaje. Nosotros vivimos en constante aprendizaje. Ujú. Y de normalizar y de incorporar y de gestionar. Y eso es lo más importante. O sea, no es desconocer la culpa ni dejarla de lado. Pero también saber hasta qué punto esa culpa es adaptativa, hasta qué punto nos sirve, hasta qué punto pues nos está construyendo o nos está destruyendo. Correcto. Entonces como, ok, reconocerla, pero también Mirarla, gestionarla y mirarla. transformarla, mirarla. Ujú. En constelaciones decíamos, te veo y te doy tu lugar para poder gestionarte. Porque si no te veo y no te doy tu lugar, es como que la metimos debajo de la alfombra, Ajá, la negamos, ahí entra la negación. No, hay que verlo, te veo y te doy tu lugar. Y si yo te veo, te doy tu lugar y acepto esta culpa que cargo, yo me puedo hacer responsable. claro, y la Pero puedo transformar. claro, y la transformo. Ujú. Y ese es finalmente el mensaje. Sí, O sea, no vamos a tener una maternidad libre de culpa. No no, vamos a tener tampoco una maternidad libre de accidentes ni de cambios. Este, podemos es cada vez aprender a mirarla y gestionarla y transformarla para que sea cada vez de mayor beneficio. así es, así es. Y bueno, hasta aquí llegamos en el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Ana. No, y gracias. Bueno, mamás, a vivir, Sí, y a vivir. invitar a las personas que se unan al canal de YouTube, que vayan a nuestro Instagram, @caos piso y café es el Instagram, y en YouTube, ¿cómo es? Caos y café. Caos y café. Café, café. Y en Instagram tenemos un link, tenemos varias herramientas que pueden usar para que empiecen a practicar, herramientas para el vínculo emocional, herramientas para de gestión emocional, así que únanse y compartan. Únanse que no estamos solas. Todos pasamos por lo mismo. Gracias, chao, chao. Chao.